Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de vuelta. Yo soy Mariana y bueno, hoy les traigo una presentación sobre la sombra. Quiero hablarles un poquito sobre qué es la sombra, hablarles un poco de cómo se ven sus manifestaciones y también de qué nos sirve trabajar con ella o de qué nos sirve recuperarla. Después voy a darles algunos métodos ya más prácticos para que de alguna manera ustedes puedan empezar a trabajar con ella y puedan empezar también como a observarla, ¿sale? Entonces, bueno, pues de entrada me gustaría explicarles qué sería o qué es la sombra. Bueno, la sombra está relacionada con todos esos sentimientos o todas esas capacidades que en algún momento o en diversos momentos de la vida nosotros hemos ido rechazando, que las hemos ido rechazando porque nos parecen inaceptables, porque a lo mejor empezamos a tener ciertas disonancias cognitivas o emocionales hacia ellas. Y entonces esto hace que todo ese contenido empiece a desterrarse y este contenido empieza a formar la sombra. Esto es un proceso natural que empieza a suceder desde la infancia y lo que va pasando es que aquí empieza a haber una especie de identificación con ciertos rasgos. O sea, cuando nosotros nos identificamos con ciertos ideales que nosotros consideramos que son adecuados o que son acordes a lo que nos enseñan, a lo que nos enseña la cultura, a lo que nos dice que es correcto, esto de alguna manera empieza a integrarse en lo que sería el yo y también lo que sería la persona. Ya tengo un video previo a este en donde ya les explico qué es este concepto de persona desde Jung, que es justamente esa máscara, esa parte de nosotros que acepta, que es socialmente aceptable y es la que normalmente mostramos. Pero bueno, en ese video, si quieren pasar a revisarlo, hablo ampliamente sobre este concepto. Bueno, volviendo a esta cuestión de estos rasgos ideales que empiezan a formar parte del yo y de la persona, va a haber otro tipo de rasgos que no son aceptables, que más bien son rechazados por el yo. Entonces, estos rasgos empiezan justamente a dirigirse o a formar la persona, digo, a formar la sombra. Entonces, precisamente tanto el yo como la sombra se van a ir formando de manera simultánea, en el sentido de que estos contenidos van a empezarse a organizar, ya sea que vayan hacia la persona o que vayan hacia la sombra. Hay que tener en cuenta también que no necesariamente la sombra va a estar formada de rasgos negativos. O sea, no todo lo que hay en la sombra es algo malo. Incluso puede haber, por ejemplo, pueden haber ciertas como facetas infantiles, puede estar también construida por apegos, por talentos, por aptitudes, que por alguna u otra razón no se han podido desarrollar y entonces se han tenido que, han sido rechazadas por ser inaceptables y bueno, esto también ha ido formando parte de la sombra. La sombra puede manifestarse de diferentes maneras. Normalmente, las maneras más comunes en las que suelen darse estas manifestaciones es, por ejemplo, cuando tenemos sentimientos exagerados respecto a los demás. O sea, estos sentimientos pueden ser tanto positivos o negativos, en el sentido de que yo quizás puedo admirar muchísimo a una persona o al contrario, ¿no? Sentir como que
por alguna razón inexplicable, no sé, yo lo rechazo. Yo no me siento bien cerca de esta persona, no me gusta estar cerca de esta persona, entonces yo siento como un rechazo muy potente hacia él o hacia ella. Esto obviamente tiene que ver con estos procesos de proyección que se empieza a dar a nivel inconsciente. Bueno, esa sería una forma en la que se suele manifestar, ¿no? Cuando hay como estos sentimientos exagerados hacia el otro. Otra forma sería precisamente cuando tenemos un feedback negativo por parte de los otros. Es decir, cuando nosotros continuamente estamos recibiendo un feedback de cierto aspecto o cierta característica que no es bien vista por los demás, que no es como que muy aceptable, que no es, que no les gusta a los otros, bueno, también significa que la sombra se está manifestando. Y normalmente la sombra es vista por los demás, más que por uno mismo. Otra forma de manifestarse de las sombras son justamente las acciones impulsivas. Esto es, por ejemplo, como le llaman los acting out, que es cuando te dejas llevar por el impulso, es decir, no piensas lo que haces, no piensas lo que dices, simplemente reaccionas. Reaccionas porque el impulso es tan intenso que simplemente haces o dices, ¿no? Sin que haya una conciencia. ¿Por qué? Porque evidentemente la sombra está manifestándose desde lo inconsciente. Otra forma en la que la sombra se va a estar manifestando es precisamente cuando empezamos a tener como estos ciclos de repetición, en donde una y otra vez estamos repitiendo ciertos patrones de conducta y que muchas veces esos patrones de conducta nos llevan a sentirnos como humillados o avergonzados de nosotros mismos. Entonces, igual, ¿no? Esta sería otra de sus manifestaciones en las que habría que poner atención. Otra forma de cómo suele manifestarse es precisamente cuando hay un enojo desproporcionado respecto a lo que los demás están haciendo, o sea, respecto a las acciones de otros. Es decir, si yo estoy rechazando determinado rasgo de la otra persona, ¿no? Suponiendo que a mí me molesta mucho que el otro sea egoísta, o me molesta que sea flojo, o me molesta que sea estúpido, pero no es como una molestia de que X, ¿no? Normal, no, es una molestia que a mí o sea, yo no puedo vivir, no puedo soportar esa característica de esa persona. Entonces, normalmente todo esto sigue siendo una proyección, ¿no? O sea, estoy yo proyectando ese rasgo que yo no alcanzo a percibir en mí, lo estoy proyectando en el otro, en la otra persona. Entonces, bueno, pues justamente cuando el enojo es desproporcionado en el sentido de que tú no entiendes por qué razón te molesta tanto algo de alguien, entonces es porque normalmente aquí tú ya estarías como en los terrenos o en los territorios de la sombra. Ahora, ¿para qué nos sirve recuperar nuestra sombra? Bueno, por un lado, la sombra, cuando nosotros logramos recuperarla, va a dar lugar a que nosotros podamos desarrollar una relación con el inconsciente. Es decir, que de alguna manera nosotros podamos generar una nueva forma de relacionarnos. Y asimismo también nos va a permitir
a que nosotros podamos sentirnos más completos. O sea, vamos a lograr expandir nuestra propia identidad, de manera que precisamente nos va a dar esta sensación de completud, de conocimiento. Bueno, esa es justo una de las ventajas que nos va a traer el precisamente recuperar la sombra, que tendría que ver con tener un mayor autoconocimiento. Es decir, además de que me conozco, también eso va a dar lugar a que yo pueda aceptarme, que yo pueda comenzar a aceptar ciertas áreas de mí o ciertas partes de mí que a lo mejor en el pasado yo rechazaba. En el pasado yo no quería ver porque a lo mejor me hacía sentir incómodo conmigo o con los demás. Otra de las cosas también que va a empezar a ayudar mucho el trabajo de sombra es el que yo sea capaz de tener una buena regulación emocional. Es decir, yo voy a ser capaz de poder encauzar mis emociones, de que yo pueda de alguna manera evitar que irrumpan de manera inesperada estas emociones negativas o también, por ejemplo, como le llamaría Jung, estas constelaciones de complejo en donde entran repentinamente y surgen, no sé, explosiones, en donde yo no puedo controlarme, controlar mis impulsos y entonces exploto. ¿Sale? Entonces, bueno, pues también justamente el trabajo de sombra ayuda muchísimo a evitar que haya estas constelaciones y también, bueno, que haya una mejor regulación emocional. Otra de las cosas que también es útil es que nosotros podamos liberarnos de esos sentimientos de culpa y de vergüenza que muchas veces venimos arrastrando a lo largo de la vida por cuestiones que nos han impuesto, por ciertas ideas, por ciertos pensamientos que van generando culpa, que nos van generando o nos vamos generando culpa. Entonces, cuando tú logras integrar también estos aspectos que hay en la sombra, también es una manera de ir como soltando, de ir liberando esas cargas innecesarias a lo largo de la vida. Entonces también es como algo muy, muy, pues sí, o sea, muy liberador, porque al integrarlo a la conciencia, ya no va a tener como esa característica o ese rasgo de algo negativo, sino que más bien tiende a ser algo que a la larga aceptas y que a la larga integras como parte de ti. Otra forma sería también el que nosotros podamos reconocer con mayor facilidad nuestras proyecciones. O sea, justamente aquí lo que va a suceder es que muchas veces, ¿no? Cuando nosotros nos estamos proyectando en alguien más, no somos conscientes de ese rasgo en nosotros. Pero cuando ya nosotros previamente hemos ido trabajando nuestra sombra, o al menos tenemos más conciencia de ella, entonces sí ya se vuelve más fácil que nosotros podamos ir identificando nuestras propias proyecciones. O sea, por ejemplo, ¿no? Esto de los enojos que yo mencionaba hace un momento, ya va a ser más fácil que yo sepa el por qué me enoja tanto que alguien sea berrinchudo, o que alguien sea flojo, o que alguien sea maleducado, lo que sea. Pues porque de algún modo yo ya voy a saber que eso que veo en el otro, pues es algo que también forma parte de mí. Entonces, bueno, se vuelve más fácil el reconocer proyecciones. Y bueno, también otra cosa que va a ayudar es que va a ayudar a sanar tus relaciones. Es decir, que como tú también ya aumentaste esa capacidad de observarte,
también de algún modo empiezas a adquirir una mayor capacidad de observar lo que dices, de observar cómo hablas, cómo te comunicas. Entonces, tú vas a ir adquiriendo una, no solo mayor conciencia, sino también una mayor capacidad de comunicarte, de saber qué es lo que quieres, de saber qué es lo que te gustaría o esperas de la otra persona, y también de que tú puedas expresar con mayor exactitud tus emociones, ¿no? o tus pensamientos o lo que sea que a ti te esté pasando o que tú estés sintiendo. Ahora, también la idea de todo esto es que también podamos irnos haciendo cargo de esta otra parte de nosotros, de esta parte que ha sido alienada o ha sido rechazada por nosotros en el pasado. Entonces, también es una manera de poder ir trabajando con ella. Una forma sería a través, por ejemplo, de la imaginación activa, a través del uso, no sé, de herramientas como la escritura, como la pintura, la escultura, las artes en general, o también incluso a través de ciertos rituales en donde nos permite estar en contacto con esta sombra, con esta otra parte de nosotros. Bueno, ya después de esta explicación sobre las sombras, sus manifestaciones y de qué nos sirve trabajar con ella o recuperarla, bueno, pues ya voy a pasar a la parte práctica, o sea, los métodos que podemos ir utilizando para poder observar nuestra sombra y también para aprender de ella. Entonces, bueno, el primer método sería solicitar el feedback de los demás. ¿Esto qué sería? Bueno, el feedback que nosotros necesitamos está muy enfocado hacia la forma en cómo los otros nos ven. O sea, lo que los demás están percibiendo de nosotros y también esto nos va a permitir que nosotros podamos de alguna manera hacernos más conscientes de nuestra propia sombra personal. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues es simple. En primer lugar, lo que tú vas a hacer es que vas a pedir precisamente feedback. ¿A quiénes? Bueno, pues lo ideal es que sean personas que sean cercanas a ti. Por ejemplo, no sé, tu pareja, tu mejor amigo, no sé, compañeros de clases, compañeros de trabajo, familiares, o sea, alguien con quien tú sientas cierta cercanía, cierta afinidad, que haya una relación en el sentido de que te conozcan y que obviamente también ellos puedan conocer esas facetas oscuras de ti. Entonces, bueno, aquí la idea es que tú empiezas como a recibir este feedback, ¿no? Te empiezan a decir, bueno, tú eres así, o yo he visto esto, o he notado tal cosa. Entonces, aquí la idea es que tú empieces a observarte y tú empiezas a ver qué pasa, o sea, qué empiezas a pensar, qué empiezas a sentir cuando tú escuchas este feedback. Aquí lo más importante es identificar esas reacciones internas que podrían estar sucediendo dentro de ti. Porque aquí, por decir, si tú empiezas a escuchar algo que a lo mejor no te gusta y entonces tú empiezas a cuestionarlo y a decir, ay, yo cuando he hecho eso, o yo cuando he sido de esa manera, o no sé, que tú empiezas a notar que empieza a generarse cierta molestia dentro de ti, entonces allí ya estaría habiendo como un foco rojo encendido. Es decir, ya hay allí como una alerta activada de que precisamente están allí como poniendo el dedo en la llaga
o en la sombra, ¿sale? En donde sí es muy probable que eso que te estén diciendo es una característica de tu sombra. Entonces, obviamente genera este rechazo del que estamos hablando, ¿no? Esta molestia, esta incomodidad, este sentimiento, pues, que va a empezar a emerger a partir de este feedback que estamos recibiendo. Ahora también recordar que cuando nosotros estamos respondiendo de manera exagerada a algo, ya sea que sea a favor o en contra, o que, por ejemplo, nos estamos mostrando inflexibles ante algo en específico, entonces, entonces sí, o sea, efectivamente significa que también estamos en el territorio de la sombra. Por esa razón es que es importante el que seamos capaces de observarnos, el que seamos capaces de identificar cómo nos sentimos o qué cosas estamos pensando, porque allí es donde van a empezar a venir las pistas de la sombra, de nuestra propia sombra. Ahora también, cuando viene este feedback, ¿no? O sea, tú le preguntaste ya a varias personas y entonces no necesariamente todo lo que te dicen es que tú seas, o sea, de que eso sea tu sombra. Pero cuando tú notas que empieza a haber ciertas coincidencias en ciertos aspectos o en ciertas características o lo que sea, entonces allí sí sería interesante que fueras tomando nota de estos aspectos o estas cualidades. De modo que tú más tarde puedas como irlas analizando o examinando y que ya sea como más fácil para ti el poder como identificar con mayor detenimiento, ¿no? Esos rasgos, cómo es que cómo se relacionan contigo. Otra forma de poder también trabajar con la sombra u otro método es precisamente a través de las proyecciones. Es decir, cuando nosotros logramos examinar estas proyecciones, nosotros vamos a ser capaces de observar la sombra. ¿Qué sería la proyección? Bueno, la proyección es un mecanismo inconsciente que de alguna manera se va a activar cuando hay un cierto rasgo o una característica de nuestra personalidad de la que nosotros no somos conscientes. Es decir, es un rasgo o cualidad inconsciente y por lo mismo de que al ser inconsciente para nosotros no alcanzamos a verla. O sea, nosotros podemos percibir ese rasgo en otra persona o en los demás, pero no vemos esa característica en nosotros. O sea, no la reconocemos como propia, ¿sale? Entonces nosotros la proyectamos afuera, la proyectamos hacia las personas que están a nuestro alrededor. Estas proyecciones pueden ser tanto negativas como positivas, pero bueno, normalmente va a haber va a predominar más la proyección negativa, ya que normalmente pues nosotros vamos a ver con más frecuencia esos atributos que nos desagradan, más que aquellos que sí nos gustan. Para que nosotros podamos descubrir estos rasgos de la sombra en las proyecciones, primero tendríamos que identificar precisamente cuáles son esos rasgos, cuáles son esas características o atributos o actitudes incluso que nos molestan de los demás. Eso sería por un lado. Y por otro, sería el que nosotros podamos identificar la medida o el grado en que esa cualidad o esa actitud o lo que sea a mí me molesta, ¿vale? O sea, la intensidad de esa molestia que yo percibo
eso sería también lo segundo a lo que habría que prestar atención. Aquí, bueno, ¿cómo se realizaría este ejercicio? Bueno, es también muy fácil. Aquí la idea es que tú vayas haciendo una lista de todas esas características o esos rasgos que a ti te molestan, que a ti te desagradan de los demás, ¿no? Entonces, igual, puedes poner, no sé, el egoísmo. Me molesta la vanidad, me molesta la mentira, me molesta X, ¿no? Haces tu lista. Y entonces, ya que tienes como tu lista hecha, lo que vas a hacer es que vas a seleccionar aquellas características que más te molestan, las que tú consideras que son las más despreciables, las más horribles, las más inaceptables. Entonces, bueno, cuando ya tengas seleccionadas las que tú consideras que son las peores, entonces, bueno, pues ya tendrías tu inventario final de la sombra. O sea, aunque sea como difícil, pues, de comprender, pues realmente lo que queda allí es algo así como una fotografía o una imagen fidedigna de cómo se ve tu sombra, de lo que está allí, en tu sombra personal. De modo de que, por ejemplo, si tú notas que a ti te molesta mucho la arrogancia y además es un rasgo que tú sueles criticar muchísimo en los demás, entonces sí habría que analizar este aspecto en ti. O sea, que tú puedas verte, que tú puedas examinarte justamente cuando tú estás interactuando con los demás, cómo te relacionas, de qué manera es que este rasgo podría estarse presentando en ti, ¿no? Y que de algún modo pues está hablándonos de que esa arrogancia también forma parte de ti, o sea, no es ajena completamente, ¿no? Esa molestia pues es porque resuena en algún grado, porque tú eres también esa característica o ese rasgo. Es como de pronto dicen este dicho, ¿no? De que lo que te choca, te checa. Entonces, sí, va muy vinculado hacia la sombra. Ahora también otra cosa aquí importante, o sea, no significa que todas aquellas cosas que nosotros criticamos, todas sean proyecciones de nosotros. No. O sea, aquí habría que identificar precisamente esto que yo les comentaba hace rato, ¿no? O sea, el grado de intensidad con el que yo me molesto o con el que yo critico. O sea, cuando una crítica o una molestia se vuelve algo desproporcionado, algo que ya es incluso excesivo, entonces allí sí ya habría una plena seguridad de que ese aspecto sí es ya tuyo, que ese aspecto o ese rasgo o característica de alguna manera está activando algo interno, está estimulando ciertas áreas muy sensibles de la sombra. Por lo consiguiente, hay una reacción o una constelación que ya se vuelve excesiva, ¿me explico? Donde ya salió como de los parámetros normales, porque ya hubo algo interno que a mí me tocó muy profundo. También otra cosa es que hay que entender que no todas las proyecciones suelen ser de aspectos negativos. O sea, también nosotros logramos proyectar aspectos positivos de nosotros en los demás. Pero de igual manera, o sea, estos rasgos positivos por alguna razón han sido rechazados en nosotros y pasan desapercibidos. O sea, los vemos igual como algo ajeno, algo que no
pertenece a nosotros, pero que sí está presente en los demás. A veces es muy común que nosotros solemos proyectar muchas actitudes positivas o muchas cualidades positivas cuando estamos enamorados de otra persona. O sea, aquí cuando se da el amor romántico, pues nosotros vemos al otro como perfecto, como guapo, guapa, como inteligente, divertido. O sea, empezamos a proyectar una serie de ideas o de conceptos o de cualidades más bien en la otra persona en las que pues a lo mejor no hay tampoco mucha evidencia de que sea efectivamente así la otra persona. Pero bueno, o sea, el caso es que uno enamorado, pues uno empieza a proyectar todos esos atributos positivos que son propios, pero en la otra persona. Y es que aquí pasa algo curioso, ¿no? O sea, normalmente la gente diría que no, es que no, él es así y a mí me gustaría ser de esa manera, pero pues yo no podría porque él es él es lo máximo, o ella es lo máximo y por eso yo lo quiero o yo lo amo o lo que sea. Entonces, o sea, ellos piensan que ese rasgo solamente pertenece a la otra persona, pero no se dan cuenta que también forma parte de ellos, porque tú no puedes ser capaz de proyectar algo en alguien si tú no lo llevas dentro. ¿Me explico? Entonces, entonces justamente no, o sea, eso es lo que sucede. No puede haber una proyección cuando tú no tienes ese rasgo. O sea, no tendría lugar la proyección cuando tú desconoces esa cualidad, cuando tú no sabes qué es esa cualidad. Ahora también, la, la intensidad del rasgo en la otra persona va a diferir, ¿no? Justamente en esta cuestión en donde tú los ves perfectos o las ves perfecta y y tú no tienes ya nada de objetividad, ¿no? Pues porque estás tan en la ilusión y en el enamoramiento, como dice, que tú no eres capaz de percibir de manera objetiva la intensidad de esa cualidad que tiene. Sin embargo, la gente que sí está a tu alrededor, pues sí, ellos lo ven como, pues lo ven más real, ¿no? Ven a la persona más tal y como es. Entonces sí ven el rasgo, o sea, pueden verlo, pero igual también pueden verlo como algo transitorio, no algo tan, pues ya como tú lo estás viendo. Pero bueno, también suele pasar que el que está enamorado, pues no escucha a los otros y se resisten a ver la realidad, ¿no? Pues porque es como que querer seguir en esta ilusión en donde él es perfecto, ella es perfecta y es casi un dios o una diosa, ¿no? Entonces, bueno, pues es que esto también es algo común, en donde normalmente, pues, al estar enamorados, nosotros vamos agregando, o sea, ya tiene una cualidad positiva, pero le empezamos a agregar más y más y más cualidades positivas. Y pues muchas veces ya ni siquiera pues son verdaderas en el otro. A esto justo le llaman efecto halo, que es precisamente esta cuestión de que a un atributo, bueno, a alguien cuando le das un atributo positivo, pues le empiezas a agregar cada vez más. O sea, empiezas a proyectar todo tipo de cualidades positivas hacia la otra persona. Y bueno, pues por consiguiente, bueno, hay que entender que nuestra sombra va a estar formada tanto por cualidades positivas como por cualidades negativas. No solamente son esos aspectos malos o oscuros o malvados, ¿no?
que normalmente tenemos esa idea, ¿no? De que la sombra es un monstruo y la sombra es como lo más horroroso que pueda haber, cuando en realidad en la sombra también puede haber mucho de bueno, de positivo, pero pues no nos permitimos tampoco integrar esos aspectos. Entonces, bueno, otra forma también alterna de poder trabajar la proyección es precisamente la misma que ahorita mencioné, de hacer la lista, nada más de que en lugar de hacer la lista sobre todos esos aspectos desagradables que a mí me molestan de los demás, aquí la idea es lo contrario, o sea, tú vas a ir anotando todas esas cualidades o virtudes que tú eres capaz de ver en los demás, ¿sale? Entonces es lo mismo. Aquellos con los que más resuenan o aquellos que son los que más te gustan, pues también es precisamente tu sombra. A esto se le llama también la sombra dorada, en donde justo es esto, ¿no? Que no necesariamente la sombra va a ser algo malvado, algo oscuro, sino que también tiene aspectos que pueden ser muy, muy luminosos. Otro método que también es muy útil es que podamos examinar nuestros lapsus, tanto lapsus verbales como lapsus conductuales. Y es que también hay que entender que la sombra es todo aquello que queremos ser, pero que no nos atrevemos a hacer, ¿sale? Entonces, precisamente todo lo que son estos lapsus verbales o lapsus linguae, como le llaman, o los lapsus conductuales, o todo esto de errores, ¿no? O percepciones equivocadas que a veces construimos en lugares, en escenarios específicos, etcétera. Bueno, todo eso nos va a ayudar a que precisamente nosotros podamos acercarnos a la sombra, ¿no? Entender cómo procede la sombra. Para explicar un poco qué es esto de los lapsus verbales o lapsus linguae, como le llaman también, bueno, es justamente todas esas equivocaciones entre comillas, ¿no? Errores que de pronto tenemos al hablar, en donde dices una cosa por otra, ¿no? Y normalmente, pues, a veces decimos cosas que no queríamos decir, ¿no? O que no esperábamos decir y nos meten en ciertos problemas, ¿no? Entonces, justo viene esto de que, ay, no, es que yo no quería decir eso, es que no puedo creer que lo haya dicho, etcétera, ¿no? Porque de alguna manera, o sea, aquí lo que se está demostrando es que la conciencia propone, pero a final de cuentas, quien toma la decisión es la sombra, o es el inconsciente, y es el que acaba disponiendo qué se dice o qué se hace. En el caso igual, por ejemplo, los lapsus conductuales, aquí lo que pasa es que de pronto pueden aparecer conductas que son súper ajenas a la persona, o sea, que son de alguna manera hasta raras en que alguien actúe o reaccione de determinada manera. Entonces nos dejan atónitos, ¿no? Porque hace algo que no esperábamos o incluso ni siquiera la misma persona esperaba reaccionar de esa manera, porque es algo que está como más allá de pues su propia conciencia, ¿no? Entonces, pues todo el mundo se queda así como que bien sacado de onda porque así es de, pero ¿por qué? ¿Por qué hizo así? ¿No? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué reaccionó de esa manera? Entonces, bueno, esas reacciones inesperadas, ¿no? Que muchas veces resultan reacciones fuera de lugar o poco acordes a la situación o al contexto o a la persona en sí, pues surgen así de la nada y pues sí, porque era la sombra. Ahora también va a existir otro tipo de lapsus en donde nosotros nos vamos a presentar de manera diferente a lo que nosotros pretendemos mostrar. Esto podría darse un ejemplo claro, es por decir, una
vamos a pensar en alguien que se dedica a dar conferencias, ¿no? Entonces, él llega a, no sé, al podium y entonces él empieza diciendo un chiste. Y de pronto empieza ya a hablar sobre su tema o lo que sea que va a exponer. Y también, ¿no? De repente empieza a hacer como chistes de lo que él está diciendo. Y continúa su explicación y todo, y de repente otro chiste, algo así. Entonces, aquí básicamente él quiere dar como esa imagen de que es una persona muy, no sé, de que es simpático, de que es agradable, pues de que es gracioso, etcétera, ¿no? Pero a lo mejor la percepción que va a tener la gente es que a lo mejor no le va a encontrar la gracia a los chistes, ¿no? Entonces, más bien lo va a ver como una persona como payasona, como sangrona, como sarcástico, grosero, qué sé yo. Es decir, allí se está dando como o sea, te estás presentando de manera distinta a lo que tú pretendes hacer, porque quien se está presentando allí, pues igual, es tu sombra. Otro ejemplo que también puede ser como muy claro es por decir una chica que va a una fiesta y entonces esta chica empieza pues no sé, ella es una chica muy tímida, no es como muy discreta, muy reservada, qué sé yo. Pero empieza a notar cierta actitud en los jóvenes o en los chavos que están también allí en la fiesta, en donde se le acercan mucho, le quieren hablar, o sea, empieza a haber cierta conducta en ellos que los está atrayendo. Y es porque posiblemente ella, sin darse cuenta, está coqueteándoles, pero ella no lo sabe, ¿no? Porque quien está coqueteando es la sombra, no es ella. O sea, ella cree que se está portando, pues como siempre, ¿no? Súper reservada, súper discreta, súper no le habla a nadie, pero, pero en realidad, pues está coqueteándoles. Todas estas situaciones que se presentan a partir de los lapsus, pues de algún modo nos van a ofrecer la oportunidad de poder indagar dentro de nosotros. Claro, eso ya va a depender de cada quien, ¿no? Igual también la reacción que podamos tener a ellos, ¿no? O sea, el hecho de que a lo mejor queremos racionalizarlos o a lo mejor lo rechazamos, de que no, 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 yo no soy así, etcétera. O incluso, ¿no? También puede suceder que querramos esconderlos, ¿no? En un lugar allí, debajo de la alfombra, ahí donde nadie lo ve, y allí va a quedarse para siempre, ¿no? O sea, puede suceder, ¿no? Esas reacciones, pero también lo cierto es que puede haber otro tipo de reacción en donde yo me lo afronto, en donde yo de algún modo intento entender qué hay en este lado, ¿no? En el lado oscuro de mí mismo, de mí misma. Entonces, bueno, pues en tanto tú más trabajas en ellos y más te atreves a afrontarlos, también de algún modo vas a evitar que surjan con tanta frecuencia estos deslices o estos errores, estos lapsus que están allí todo el tiempo. En tanto tú más rechazas esa parte de ti, entonces sí hay más probabilidad de que estos lapsus se sigan presentando incluso con mayor frecuencia. Porque tarde o temprano todo aquello que se reprime tiene que salir de alguna manera. Y los lapsus pues son uno de los territorios que suelen ser más de mayor facilidad para la sombra, ¿no? En sus manifestaciones. Otro de los métodos tiene que ver justamente con nuestro sentido del humor. O sea, aquí la idea es que nosotros podamos identificar
cómo es nuestro sentido del humor y también cómo reaccionamos a él. Aquí va a pasar algo muy interesante porque normalmente o siempre el sentido del humor va a evidenciar mucho más de nosotros que lo que se ve a simple vista. Y es que en realidad cada vez que hacemos un chiste o cada vez que nos reímos de un chiste, pues quien lo cuenta y quien se ríe es en realidad la sombra. Por esa razón es que pues la gente que suele ser así como amargosona y no sé, que rechaza o que pues no le gusta eso del sentido del humor, es porque normalmente es gente que ha reprimido mucho a la sombra. Y entonces todo ese tipo de conductas pues las ve como algo censurable, ¿no? Como de, yo no sé de qué te ríes, ¿no? Así de, que, ¿cuál es la gracia, ¿no? Porque en realidad también es gente que está tan reprimida que no logra tampoco disfrutar de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, justo los ejemplos, ¿no? O sea, un chiste de humor negro, o sea, cuando te lo cuentan, a veces es inevitable que te rías. Y luego te quedas así como de, ay, es que, ¿cómo me río de eso, no? O, no sé, o sea, uno sabe en el fondo que uno no debería reírse de eso, pero es que es muy gracioso. Y entonces, pues te ríes, ¿no? O sea, porque, pues es gracioso, ¿no? Y es lo que comento, o sea, aquella persona que tiende a negar o a reprimir muchísimo la sombra, pues no, o sea, lo que va a hacer es como de, cómo te ríes de eso está mal, no te das cuenta, qué poco empático, no sé, o sea, ese tipo de comentarios, ¿no? Que, que es lo único que están evidenciando, ¿no? Este rechazo a la sombra. Igual, otra cosa que también a veces es como muy divertida y también a veces es inevitable reírse, es, por ejemplo, cuando tú vas a patinar en hielo y lo que haces es que, pues no sé, estás viendo a los nuevos, a los que recién están aprendiendo. Y pues obvio, pues están las caídas y hay caídas también muy chistosas, o sea, entonces igual te da risa ver el infortunio, la desgracia, ¿no? En este caso en la pista de hielo. Y es que pues también, o sea, esa risa es una expresión de este sadismo que hemos ido reprimiendo, de esta, pues sí, de esta faceta de la sombra que está allí y que para ella es gracioso, ¿no? Que le causa pues risa. Entonces, bueno, también cuando nosotros podemos como identificar cuáles son específicamente esas cosas que nos divierten, ¿no? Esas cosas que nos hacen reír o que de algún modo, pues sí, o sea, están evocando risa, pues también esto va a ayudar a que podamos conocernos mejor. O sea, todo este trabajo de sombra tiene por objetivo el autoconocimiento. En tanto más te conozcas, bueno, pues eso va a ayudar también a que puedas ir integrando todo esto que has ido rechazando a lo largo de la vida. También, por ejemplo, en otro lugar donde es súper, súper común la expresión de la sombra es, por ejemplo, en el fútbol, en los partidos. O sí, sí, o sea, el fútbol es como un ejemplo perfecto. O sea, simplemente es de que vean las tribunas. O sea, ya no el partido, las tribunas, a la gente. O sea, cómo se pone la gente cuando va ganando a su equipo o cuando va perdiendo a su equipo. O sea, este, pues sí, o sea, allí literal dejan salir la sombra en todo su esplendor y,
Y además, la facilidad que tienen estos lugares, pues es que allá la sombra no se le castiga. O sea, al contrario, creo que es de los pocos lugares donde se permite que pueda explayarse, ¿no? Y que pueda manifestarse como quiera. Entonces, pues sí, o sea, simplemente es un ejemplo muy claro de cómo se manifiesta, ¿no? Porque incluso, pues no se le censura, ¿no? Al contrario, se le aplaude, se le alienta a que siga mostrándose, ¿no? Toda la euforia, todo el enojo, no se iban perdiendo. También es común verlo, por ejemplo, en la lucha libre, en donde pues la gente también, ¿cómo se pone, no? O sea, a veces ni siquiera necesitan estar allí, a veces desde su casa y ya están como mentando madres al otro y no sé, este, todas las cosas que empiezan a gritarles. Pero bueno, esta sería otra forma en la que la sombra suele quedar expuesta o exponerse de manera más simple sin que pueda ser censurada. Entonces, pues también véanse, véanse la próxima vez que juegue México, la selección de México contra X equipo del mundo. Pero bueno, la última manera o el último método que yo les propongo para observar su sombra es precisamente el que puedan analizar sus sueños, sus fantasías, los ensueños también. Y es que, pues igual, de esta manera también es que van a poder aprender mucho sobre la sombra y sobre sus contenidos. Específicamente, por ejemplo, hablando de los sueños, normalmente nosotros solemos soñarla. Y la manera en cómo muchas veces se manifiestan los sueños es cuando hay un personaje que tiene el mismo sexo que tú. A veces también, por decir, la sombra, cuando se presenta en sueños, va a generar cierta reacción como de miedo, de desagrado, de, de disgusto. O sea, empieza a generar el mismo tipo de reacciones que nosotros podríamos tener estando en un estado de vigilia, estando despiertos. ¿Me explico? Porque obviamente, ¿no? Es justamente la sombra es lo que está causando todo este malestar. Y el sueño también lo va a empezar a simbolizar o a representar. Tú lo vas a sentir o lo has sentido. Un sueño también que es muy común en cuanto a la sombra es cuando tú la evitas, cuando tú sientes que algo o alguien viene persiguiéndote y tú corres y tú tratas de escapar, pero tú sabes que a pesar de que sigues corriendo mucho, eso o esa persona viene detrás de ti. Entonces también la sombra así es como se puede estar manifestando en los sueños. Otra forma es justo mmm, cuando hay algo que es difuso, cuando hay algo que tú no percibes claramente como un objeto o una persona, o sea, es más bien una sensación de que hay una energía, algo así, como una especie de energía, una nube, una humo, algo pues que está allí y que de alguna manera es algo malo y que está como tratando de igual de seguirte y tú intentas escapar de ella. O sea, todos estos sueños en donde yo intento escapar de alguien o de algo
o donde me da como miedo eso que está allí, o que no sé bien qué es, o que me causa como rechazo, desagrado. O sea, todos estos sueños son manifestaciones de la sombra. Y, y obviamente siempre va a existir esta tendencia a evitarla, tanto en el sueño como en la vida consciente. O sea, es algo que siempre va a estar presente, ¿no? Esta tendencia a la evitación, a no querer verla, no querer afrontarla. Entonces, justamente aquí la idea es que precisamente la idea de trabajar el sueño es que tú seas capaz de afrontarla, que tú en la medida de lo posible puedas descubrir qué es lo que pretende, qué es exactamente lo que quiere la sombra. Y la manera es que tú puedas como analizarla, que tú ya cuando despiertes puedas identificar qué acciones hizo la sombra, qué hizo, qué dijo, cuáles eran sus actitudes, ¿sí? O sea, aquí lo ideal es que obviamente, claro, esto es para los que quizás saben cómo es estar en un sueño lúcido, que es, bueno, cuando ya tienes conciencia de que estás dormido. Pero bueno, en el caso de que tú no sepas o no alcances a tener sueños lúcidos, entonces lo recomendable es que tengas como un diario de sueños, en donde tú vayas anotando tu sueño y después trates de identificar o de analizar este comportamiento de la sombra. O sea, qué hacía, cómo se comportaba, si es que te dijo algo, qué fue lo que dijo, si es que llega a hablar. O sea, en tanto más datos o más, sí, más específico sea la descripción, tú vas a ir adquiriendo mayor conocimiento de la sombra y por lo consiguiente de ti mismo. En el caso, por ejemplo, de los ensueños y de las fantasías, pues aquí es un hecho de que es imposible que la mente se mantenga completamente enfocada o concentrada todo el tiempo. Entonces, pues aquí lo que acaba sucediendo es que la mente tiende a irse mucho hacia la ensoñación, hacia la fantasía. Y entonces aquí la idea es que precisamente en esos momentos en los que de pronto estás así como que en la nada, tú puedas también identificar cuáles son tus pensamientos. O sea, ¿en qué pienso cuando no estoy pensando en nada? O sea, bueno, suena contradictorio, pero no es que no estés pensando en nada. O sea, más bien es que no te das cuenta de que ya estás imaginándote que, no sé, que estás en la luna. Pero, pero bueno, aquí la idea es justo identificar hacia dónde se va nuestra mente, identificar cuáles son esas imágenes o esas fantasías que van a estar apareciendo allí de pronto entre nuestros pensamientos. Y bueno, pues ya cuando empiezas tú a identificarlas o a examinarlas, te das cuenta de que muchas de estas fantasías o ensueños a veces son muy contrarias a ti. A veces incluso no tienen nada que ver contigo y podrían ser hasta ser aterradoras para ti. Porque obviamente aquí van a estar presentando eh, situaciones o actitudes que tú normalmente no estarías dispuesto a admitir, que tú normalmente son aquellas cosas que tú más rechazas, ¿no? Que más
más, que más malestar o que más, que tienden a ser más inaceptables para ti, para tus valores, para tus principios, etc. Y es que precisamente entre estas fantasías a veces suelen haber estos temas como de sexo, de violencia, de riqueza, de poder. Todos estos como deseos reprimidos por la cultura, por ejemplo, y son estos ensueños de abundancia, en donde yo soy súper poderoso o donde yo soy súper rico, qué sé yo. O sea, básicamente tiene que ver con esta cuestión de conseguir lo imposible, ¿no? Y justo pues aquí la idea es que nosotros seamos capaces también de poder reflexionar con la sombra, de poder entender lo que nos está diciendo. Hay que recordar que es simbólico, ¿no? No necesariamente es un deseo literal el que se está mostrando, sino que hay algo que está simbolizando y que de algún modo nos lo hace saber a través de estas fantasías. Pero bueno, para ello es importante que nosotros seamos capaces de aceptarla y también de poder afrontarla y de dialogar con ella. Y bueno, pues ya finalmente para concluir esta presentación, entender que todo el trabajo de sombra va a tener como propósito el autoconocimiento. Y mucho de ese autoconocimiento viene a partir de la integración de la sombra. O sea, la sombra en sí misma posee gran sabiduría y está dispuesta a compartirla con nosotros. Solamente que nosotros tenemos que estar dispuestos a aceptarla y a verla como, más bien, a dejar de verla como algo negativo, como algo dañino. Por otro lado, bueno, pues cada uno va a tener una vía de acceso diferente a la sombra. O sea, no hay un camino que sea universal, no hay un método o un procedimiento que sea universal y que nos sirva a todos. Esto va a depender de cada uno, va a depender de tu propio camino y también va a depender de qué tan dispuesto estás tú para afrontar tu sombra y para integrarla. Sin embargo, bueno, estos métodos que te he presentado el día de hoy son recomendaciones o son sugerencias que sí pueden ayudarte a que tú puedas al menos iniciar este camino de descubrimiento de la sombra y eventualmente pues puedas ir integrando esos aspectos de ti que necesitan todavía ser integrados, es decir, ir logrando este proceso de individuación. Pero bueno, pues muchas gracias por haber visto esta presentación, por haber llegado hasta aquí en el video y como siempre les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén. Mucha luz y amor para todos. Gracias. Bye.